Yo con mi papá no me pude quedar, hermano. Yo seguí bajando y cuando yo terminé el descenso, llegué a una parte plana. ¿Ustedes se imaginan el horror, no poder parar? Ni siquiera me quedé, ni siquiera en el último rincón de allá, de ese purgatorio. Yo seguí bajando. Cuando llegué a una parte plana, se abrió una boca impresionante. Y esa boca empezó, me abrió así y me chupó. Era vivo, hermanos, era vivo. Es que allá no hay nada inerte, todo es vivo. Y yo me voy de cabeza en ese hueco. Cuando me estoy yendo de cabeza en ese hueco, yo gritaba como loca. Yo sabía que si yo entraba a ese hueco, ni siquiera me iba a quedar en ese hueco, sino que más abajo, ese hueco tenía una boca. Y en esa boca yo me iba a ir y más nunca iba a volver. Era mi muerte, muerte del alma, hermanos. Pero cuando yo estoy entrando en ese hueco, en esa boca, gracias a Dios me sostiene San Miguel Arcángel de los pies. Y yo entré como una pluma en ese hueco terrible. La luz de mi espíritu le fastidia todas esas cosas y de inmediato se me botan un montón como de larvas, como sanguijuelas, a taparme en a mí la luz que había en mí y ese horror de verme tapada de esas criaturas. Yo gritaba como loca cuando se me botan esas cosas, me quemaban, hermanos. Son unas tinieblas vivas, es un odio viviente, un odio que quema, un odio que lo explota, un odio que devora. Y yo en esas cosas tan horribles, cuando estoy allá, yo empiezo a gritar, almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a las almas del purgatorio, hermanos, ¡qué dolor! Empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo lloraban, millares y millares y millares de almas, de personas que habían entre esos pantanos de odio. Cuando los veo a ellos, hermanos, me di cuenta que ahí estaban todas las personas que en un momento de desesperación se habían suicidado y estaban esperando ahí, entre todas esas cosas, el momento de vida que dejaron de vivir acá. Allá no se llama tiempo, pero una persona que se suicida se sale del orden divino. Y estaban esas pobres personas, sobre todo ver tanto joven, hermanos, tanto joven, llorando, rechinando sus dientes allá. ¿Y saben cuál era su tormento? Su tormento allá es ver cómo los padres o las personas que le aman están llorando, gimiendo, con complejos de culpa, si yo le hubiera pegado, o si no le hubiera pegado, si le hubiera dicho, si no le hubiera dicho, si le hubiera hecho. Esos infiernos que quedan viviendo las personas aquí en esas crisis tan terribles, cuando esas pobres personas lo que necesitan es que los que queden acá empiecen un camino de conversión. Eso es lo que necesitan las personas allá, de conversión. Que hagan obras de caridad, que se entreguen en servicio a las personas, que visiten enfermos, que hagan todo eso y lo ofrezcan en una Eucaristía, porque todo allá se transforma, todas las bendiciones se dan es a través de la Eucaristía. Un alma del purgatorio, ¿cómo sale de ahí? Ya no puede. Un hueco de esos en el presente de Dios, ¿qué pueden hacer ellos por ellos? Nada, pero Dios sí. En la Eucaristía. Esas pobres personas necesitan que les manden a hacer misas. Eso es lo que necesitan ellos. Pero lo que más, los demonios esos son felices mostrándole a ellos, mire cómo su mamá llora, mire cómo su papá llora, mire cómo están angustiados, mire cómo están desesperados. Y esas señoras en esas torturas y en esas angustias. Cuando yo los veo en ese sufrimiento a ellos, yo empecé a gritar, por favor, ¿quién se equivocó? Si yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo a nadie le hacía daño, yo le daba mercado a los pobres y sacaba muelas gratis a los necesitados y yo exigía mis derechos, yo en todas partes andaba exigiendo mis derechos. Yo decía, es el colmo, si yo iba derechito para el cielo, ¿yo qué hago aquí? Y empiezo a gritar,
Duré casi 5 años antes de que mi esposo quedara en la ruina, que le trabajaba casi gratis a los pacientes, les traía los mejores productos de Suiza. ¿Qué hago aquí? Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. En ese horror de esas criaturas horribles, empecé a gritar, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, veo una luz. Y la luz las veo en unas escaleritas. Veo a mi papá casi a ras del hueco, con poquitica luz. Y 4 escalones más arriba mi mamá con muchísima, muchísima luz. Cuando los vi a ellos me dio tanta alegría. Yo dije, vienen a sacarme. En ese momento yo estaba en coma profundo, estaba entubada, agonizando, ya ni el aire me entraba a mis pulmones. Y solo dejaban entrar a mi hermana, la médico. Ella estaba al lado mío cuando yo vi a mis padres allá, pero como mi espíritu también estaba con mi carne, mi alma estaba en el hueco, pero mi espíritu estaba en la carne. Y yo estaba en coma profundo y ella oyó claro. ¿Ustedes algún día han visto hablar claramente a una persona que tiene un tubo ahí y está inconsciente? Casi mato del susto a mi hermana. Porque empezó a gritar, mi papá y mi mamá están aquí, vienen por mí. Mi hermana se asustó, dijo, se murió mi hermana. Y dijo, mi papá y mi mamá se vinieron a llevarla. Yo empezó, váyase papá, váyase mamá, váyase. Y volteaba a mirar para otro lado y empujaba, no se la lleven. Mire que ya tiene niños, no se la lleven. ¿Sabe qué hicieron? La sacaron. Los médicos la sacaron porque pensaban que mi hermana estaba en estado de shock. Porque imagínense la muerte de mi sobrino, ¿ustedes se imaginan el drama? La muerte de mi sobrino, recoger el cadáver, que la hermana se muere, que yo no sé por qué no se ha muerto, que ya casi se muere, que de hoy no pasa. Así me la llevaron ellos 3 días sin dormir ni nada. Por supuesto, también se enloqueció mi hermana. Pero ustedes se imaginan la alegría tan grande cuando yo vi a mis padres ahí, ustedes se imaginan la alegría, yo de cabeza en ese hueco y ver una luz donde uno siente ese horror, la luz, amor, esperanza, un poquito de luz en esas tinieblas y veo a mis padres. Cuando yo les empiezo a gritar, papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando ellos bajan la vista y me ven en ese hueco, ustedes hubieran visto el dolor tan grande de sus ojos, el dolor. Y empieza a llorar y grita y dice, no, Dios mío, mi hijita no, Señor, mi hijita no. Mi papá lloraba con mucho dolor cuando me ve ahí. Mi mamá me mira y yo le veo el dolor de sus ojos, pero nadie le borró la paz y la dulzura de su rostro, ni una lágrima. Pero ella levanta sus ojos y mira arriba y luego vuelve y me mira. Me doy cuenta con horror que ellos no me podían sacar de ahí. Pero me doy cuenta que ellos están allí porque le están respondiendo a nuestro Señor cómo me han educado a mí, cómo han sido ellos los que han sido los guardianes de los talentos que Dios me había dado, cómo ellos con su vida, con su testimonio me habían preservado del ataque de Satanás, cómo ellos eran los llamados a mostrarle a Dios, cómo ellos me habían enseñado a amar a Dios, cómo ellos me habían alimentado las gracias que Dios había puesto en mí a través del sacramento del bautismo. Cuando yo les veo el dolor a ellos, sobre todo a mi papá, yo empecé a gritar, por favor, sáquenme de aquí, yo no tengo por qué estar aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando grité que era católica, hermanos, se escuchó una voz tan dulce, que todo lo llenó de paz, todo lo llenó de amor. Y me dice, esas criaturas terribles, horrorosas, con la sola voz se postraron en el piso en adoración
y pidieron permiso porque no resistieron la dulzura de esa voz y se abrió una boca abajo y se fueron esas criaturas horribles. Y hubo paz para esas personas y para mí. Y se imaginan cuando yo veo postrarse a esas cosas ahí en la sola voz del Señor, con todo el orgullo de Satanás, todas esas criaturas se postran. Vi a la Virgen María postrada cuando el sacerdote estaba elevando a nuestro Señor a los pies del Señor en la Eucaristía que le hicieron a mi sobrino en las exequias de mi sobrino, intercediendo por mí, trayendo todas las oraciones de mi pueblo y postrada a los pies del Señor. Cuando el sacerdote eleva aquí a nuestro Señor, todo se postra. Todos los demonios en ese instante se tienen que postrar. Y yo, en una misa en ese momento, roncando, mirando para el lado, masticando el chicle. ¿Saben cuál era mi relación con Dios? Es que no me escucha, es que está sordo, es que yo le rezo y le rezo, ¿qué le pasa? Imagínense, manoteando a Dios cuando la sola palabra, cuando escuché esa primera voz, todo se postró. Y me dice esa voz, muy bien. Y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Y yo dije, lo único que sabía era que eran 10. ¿Ustedes se imaginan el susto? Y dije yo, miércoles, ¿ahora qué hago? ¿Cómo armo esto? Y empiezo a mirar cómo me armo 10 mandamientos ahí a la carrera. Y digo, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a echar carreta con este mandamiento del amor. Mi mamá toda la vida decía, quien quiere ver a Dios solo cuenta hasta uno. Quien ama a Dios ama a su hermano. Y encuentra el tesoro. Y entonces dije, aquí me figuró la carreta de mi mamá. Y yo iba a hacer un discurso muy bien jalado con el mandamiento del amor. Y yo dándome tiempito como para organizar eso. Imagínense lo atrevido que es el pecado.